nosotros y vemos que eso es cierto. Nos conocimos como ahorita se veían aquí muchos de los niños, ¿verdad? Así yo vi a muchos de los que ahorita ya están bigotones y grandotes. Y así me vieron a mí alguna vez y ahora ya me ven amolado y con canas. Envejecer sí es obligatorio, pero en el verdadero creyente, madurar es un mandato. ¿Sí? Es un mandato. Dice 2 de Pedro 3:18, que ante los muchos errores que hay y que la gente va a estar cometiendo y las muchas doctrinas engañosas en las cuales la gente va a estar desperdiciando su vida, dice él, ustedes antes bien creced, ¿sí? Creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a retomar donde nos quedamos. Voy a dar un breve repaso con anuencia de los que ya escucharon esta primera parte, pero para dar ese contexto. Así como en la vida física, decíamos, la vida comienza en un instante, ¿verdad? Todos los que tuvimos la oportunidad de tener presencia en el nacimiento de nuestros hijos, vemos ese instante, ¿sí? Y entonces el bebé en un momento no está y en el segundo siguiente ya está, ¿sí? Y decíamos que en el acta de nacimiento se registra incluso el minuto en el que llega. No nos dicen, mira, este está naciendo y ven en un año a ver qué sigan haciendo, ¿verdad que no? Puede llevar mucho tiempo, puede haber un periodo de tribulación y dolor antes del nacimiento, esos dolores de parto, pero cuando nace, nace instantáneamente, nace, ya está aquí, ya es un ser vivo. Así dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, ahí hablando en Juan capítulo 3 con él, eso es nacido de la carne. De una mujer nace un niño y todo eso es un proceso en la carne, pero dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. También el nacimiento espiritual es un instante. Dice la Escritura en varios pasajes, dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí es salvo, y entrará y saldrá y hallaré pastos, ¿verdad? No dice, como podrían vendernos la idea, la Escritura no apoya la idea de una iluminación gradual, de una especie de crecimiento para poder llegar a Dios. Eso es muy común en muchas filosofías, yo casi que englobaría todas, las filosofías y las religiones, en donde te dicen, no, todavía no estás nacido, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello, y poco a poco vas a ir creciendo, y eso se llama gnosticismo, ¿verdad? Vas a ir aumentando, vas a ir escalonando, no sé cómo lo llamen, si niveles espirituales o escalones, o lo llaman de muchas formas, pero no es lo que la Biblia dice que el que cree en ese momento nace de nuevo, ¿sí? Le decía este hombre a Pablo, este carcelero, luego de que ve cómo Dios actúa milagrosamente, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo? Pues toma este curso y avanza en este nivel y luego vas a hacer esto y ya vas progresando y luego así, quién sabe, a lo mejor te mueras y tengamos que hacer ritos para ver si eres salvo. No dice eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así de instantáneo como la vida física. La vida espiritual inicia igual instantánea que la vida física. Un segundo, si ustedes quieren, ¿verdad? No sé, no le voy a poner un tiempo. En el momento que un pecador se arrepiente de su vida de pecado y decide poner toda su fe y confianza en el Señor Jesucristo, no solo para perdón de toda su vida de pecado, sino para que guíe el resto de su vida, en ese momento nace de nuevo y ya es salvo. Es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Ahorita que se hablaba en los cantos de esperar su venida, pues eso tampoco habla de pues esperamos mientras progresamos en la salvación, no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que en el momento que cree es salvo. Así lo dice Jesús a Nicodemo en esa conversación, ¿sí? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que ese nacimiento es una nueva vida espiritual, no gradual, instantáneo, pero lo que sí es gradual es este proceso en la vida de alcanzar la madurez, que esa sí es obligatoria, ¿sí? Y en esa sí podríamos durar muchos años, toda la vida, y podría ver que por muchos años no haya avance, pero eso no es bueno. Vamos a ver entonces, ya había empezado este tema, algunas 7 etapas de la vida, vamos a llamarlo así, la vida en Cristo,
ese progreso de madurez que Dios quiere que transitemos y que quiere que transitemos rápidamente al conocimiento pleno, ¿sí? Él no quiere que nadie se estanque como bebito, así como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Si dentro de un año, o 2, o 10, ustedes vienen y ven a los niños que estaban aquí ahorita cantando y los ven iguales, ¿qué van a decir? No van a decir, qué tiernos niños, qué bueno que se conservaron 10 años iguales. Van a decir, ¿qué pasa con esos niños? ¿Por qué no crecen? Están enfermos. No es normal eso, ¿verdad? O si los ven que les crece la cabeza nada más, o nomás una mano, ya hablábamos de esa enfermedad, ¿verdad? Un crecimiento asimétrico, no van a decir qué tierno, qué bonito, van a decir pobrecitos. Bueno, igualmente, la meta del creyente es crecer. Ya lo dijimos, la meta de la vida viene escrita aquí en Romanos 8:39. Esta es nuestra meta para alcanzar. No llegar a ser el mejor en mi trabajo, no llegar a construir un gran imperio como Elon Musk o qué sé yo, ¿verdad? No llegar a que tener una estatua mía ahí en la Torreón. No, la meta del creyente debe de ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Así lo dice. A los que conoció los puso en un camino predestinado, los puso ya en una ruta ya establecida, ¿sí? Y esa es que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Como ese artista, ya lo decíamos, que agarra un pedazo de mármol y que va quitándole todo lo que no corresponde a la imagen final, ¿sí? Es un trabajo de quitar, tallar, pulir, ¿sí? El artista lo imagina, así quiero que sea, pero ahorita es un pedazo brusco, tosco y feo de mármol, entonces empiezo a trabajar para quitar. Así lo hace Dios. Ve la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros, la figura la dibuja en su mente y empieza a trabajar en nosotros. Pero nosotros podríamos resistir ese trabajo, podríamos ser desobedientes y rebeldes, como dice Pablo, ¿verdad? Ante una visión que me llegó, una misión de Dios, no fui rebelde. Pudo haber sido rebelde, pero no lo fue. Y entonces Dios trabajó en él. Crecer, no crecer da signo de enfermedad, ¿sí? Dice Efesios 4:14 que la mayor consecuencia de esta enfermedad es que vamos a ser niños fluctuantes. Un día bien y otro día mal, un día aquí y otro día allá. Un día creen en una cosa y al otro ya no, ya creen otra cosa. Y vagan por las 950 y tantas iglesias, denominaciones, religiones y sectas que hay en Torreón. O Gómez también, ¿verdad? Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esa es la consecuencia de la enfermedad de no crecer, ¿sí? No llegamos en nada, o pues no crece en todo, ¿verdad? El deseo es que crezca en todo, pero si se deja llevar por artimañas y por errores, pues va a tener esa enfermedad Silber-Russell de crecimiento asimétrico, no va a crecer bien. Eso según Efesios. Este es el diseño en la naturaleza, ¿verdad? Los perritos, los gatitos, los caballos, las plantas, ¿qué más? No sé. El diseño natural de Dios es el crecimiento y la fortaleza, ¿sí? ¿Por qué habríamos de pensar que para el creyente no es así? ¿Por qué habríamos de pensar que para el creyente es aceptable quedarse pequeñito? Vimos la etapa de recién nacido, ¿verdad? Ya la dijimos, en ese instante en que nace, dice Primera de Pedro 1:23, no viene de una simiente corruptible, ese no es un nacimiento carnal, es incorruptible, es algo que no se pierde, ¿sí? La salvación que da Dios no se pierde, la salvación no es por obras para que nadie nos gloriemos, pero tampoco pensemos, ¿verdad? Pues ¿quién va a poder salvarse? La salvación, dicen Salmos, pertenece a nuestro Dios, así lo dice. Así que esto es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero el niño recién nacido, y lo hemos visto con estos niños que cuando tienen una necesidad fisiológica alimenticia, ¿qué hacen? Lo hacen saber, ¿verdad que sí? Y todos nos damos cuenta, ese niño tiene hambre. Hasta hay mamás, yo nunca lo he logrado, pero hay mamás que saben distinguir un lloro de dolor de un lloro de hambre.
¿verdad? Le pasó algo. Pues no sé, ¿verdad? Yo escucho llorar y me frustro, pero es un lloro de un deseo. ¿Cuál es ese deseo? Pues como en un niño recién nacido, lo que rápidamente busca es nutrirse de esa leche, ¿verdad? Y los doctores no lo van a decir nunca lo contrario. Ningún pediatra que esté en su sano juicio les va a decir, no le denle una coquita a un recién nacido, ¿verdad que no? Menos que esté loco o que trabaje para Coca-Cola. Pero ¿qué es lo que busca? Esa leche natural, fortificante. Y dice también Pedro, de la misma manera, el que recién ha puesto su fe necesita de esa leche espiritual no adulterada para que crezca. Necesita alimentarse de la palabra de Dios. Entonces decíamos que aunque un bebé recién nacido, no lo vemos que coma por sí mismo, no lo vemos que vaya al baño por sí mismo, que no hable, que no camine, que no haga cosas que hacemos los adultos, pues no nos preocupamos, porque ya hay vida en él. Eso es lo más importante, es salvo, ¿verdad? Ya está vivo. Sin embargo, sí debe de tomarse en cuenta que debe de participar del agua. Al recién nacido se le baña, ¿verdad que sí? Se le limpia, porque si los han visto nacen muy sucios. Es un milagro, pero un milagro que nace muy sucio el bebé, ¿verdad? Entonces lo lavan, lo limpian, y a manera también de simbología existe este símbolo, esta actividad o realizar un bautismo. Una persona que cree realmente y ha puesto su confianza en el Señor, como ese hombre en Hechos 10:47, en esos hombres en Hechos 10:47, querían ser bautizados, querían ser identificados con ese lavamiento que el Señor Jesucristo prometió, esas aguas vivas de las cuales hablaba, ¿verdad? Entonces, ese hombre eunuco también, sabemos en Hechos, que cuando entiende el Evangelio, ve yo no sé si era un charco de agua o no sé cuánta agua era suficiente para sumergirse y quiere bautizarse en ese mismo momento, ¿sí? No necesita entender más, no necesita progresar más, no necesita alumbramiento, nada de eso es bíblico. Lo que necesita es identificarse en su nueva vida con Cristo, muerto y resucitado a una nueva vida, ¿verdad? Así que esa es una simbología muy interesante. Dice 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Lean el contexto, ya habíamos hablado, no que el bautismo en sí salve, sino que como símbolo, no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia. Es ponerse el uniforme, vamos a decirlo así, ¿verdad? A mí me han preguntado muchas veces, porque hay una percepción de que el que no se bautiza no es salvo, pero yo más bien me preguntaría si hay alguien que creyó y puso su fe en el Señor Jesucristo, ¿por qué no habría de querer bautizarse? Va a querer hacerlo, ¿sí? Y al leer la Escritura va a decir, yo quiero eso, como ese hombre eunuco, ¿sí? ¿Dónde hay agua? Llénenme rápido la pila, ahí está, pónganme ahí aunque sea agua y yo me bautizo. Y hemos tenido unos testimonios hermosos de hermanos que incluso no pudiendo ellos entrar cargados, decían, cárguenme y métanme ahí porque me quiero bautizar, ¿verdad? Bueno, pero también esa palabra de Dios funge como esa agua que nos limpia, porque en una nueva naturaleza, pero traemos una naturaleza que arrastra muchos vicios y muchas cosas que la exposición a la palabra puede ir limpiando. Así que siempre el recién nacido debe de bañarse, sumergirse y estarse limpiando. Aspectos, decíamos rápidamente, cosas bonitas de los recién nacidos, es este deseo y esta alegría de vivir, ¿verdad? Todo es hermoso, es como nosotros lo conocemos, el primer amor. Qué hermoso, ¿verdad? Todo es bonito y está bien contento y qué bueno, así debe de ser. En la siguiente etapa va a haber otras cosas que le va a abrir los ojos, pero también ahí hay algunos cuidados que hay que tener, como que el recién nacido no puede comer cualquier cosa, ¿verdad? Y aquí vemos unos recién nacidos muy glotones, que no debemos darles nada de esto. Para crecer a la siguiente etapa, pues el recién nacido debe de, con esa alegría y ese amor que tiene, darse cuenta que la vida en Cristo es maravillosa, pero que Dios espera crecimiento. Ahí está Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. No está hablando de la salvación, está hablando de la madurez. Es un proceso doloroso. En esta etapa de recién nacido es donde vamos a enfrentar oposición, ¿sí? Y yo me acuerdo muchas historias y anécdotas de hermanos que teniendo amistades, pues les abandonaron. Decían, no, ya eres religioso, no, ya eres aleluyo, no, ya sácate de aquí, ¿verdad?
O puede haber persecución de la misma familia, en donde te desaniman. ¿Por qué hiciste eso? ¿Verdad? ¿Por qué aceptaste esa creencia o esa religión? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? También va a haber persecución de nuestra misma carne, que ahí está presente, pero que ahora hay un espíritu que alimentándose y sobrellevando va a ir pudiendo más que la carne. Y ahí lo dice Gálatas 5:17, alimentarse bien, no ahogarse. Hablamos de estudiar bien la escritura, ¿verdad? Y siempre hacemos la recomendación que tengamos mucho cuidado, porque en internet hay muchísimos mensajes de muchas cosas y mucho de ello es muy distorsionado. Ciertamente es la era de la información, pero mayormente es la era de la desinformación. Así que no hay nada como la palabra de Dios. Yo diría a un recién nacido, eso es todo lo que necesitas. Pero que en internet hay unas predicaciones, mejor esto, porque puedes por ahí masticar algo que luego te termina ahogando, ¿sí? Comiendo algo que o a lo mejor ni era verdad, ni era nutritivo, pero ya estás masticándolo y entonces te va a hacer daño. Y por eso hablamos de esos creyentes que recién convertidos, de todas maneras, todo lo que decía Pablo, lo veían en la escritura para ver si era así. En la etapa de niño, y me estoy basando en primera de Juan 2:13, ustedes ven ahí, la etapa, os escribo a vosotros padres, que conocéis al que es desde el principio, vamos a ver eso después, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno, y viene otra tercera etapa de hijitos, que habéis conocido al Padre. En esa etapa estamos, en la etapa de que hijitos que conocen al Padre, en la etapa de niño, empiezan a dar sus primeros pasos, se dan cuenta que no todo es placentero, que hay caídas, que hay golpes, que hay dolores, pero lo importante es que conocen al Padre, saben a quién acudir. Y así un niño, si ahorita se cae, si por ejemplo bebé ahí, probablemente lo haga, ¿verdad? Si se cae ahí, va a buscar a su padre, ¿sí? No se va a conformar con su tía o con su tío o con su amigo, busca a su padre. Esos son los hijitos que conocen al Padre, que saben que va a haber tropiezos y va a haber luchas, pero saben a dónde acudir. No tienen conocimiento de todo, no pueden sortear todos los obstáculos, aunque son más autosuficientes, empiezan a desarrollar convicciones, pero lo importante es que saben dónde está su Padre, a quién van a acudir, y a Él acuden, ¿verdad? En esta etapa inicial o segunda etapa de niños, lo más común que escuchan, y si les preguntan les van a decir, ¿verdad? Lo más común que escucha es no hagas esto, no hagas aquello, no metas el dedo en el contacto, no agarres el cuchillo, no y no. Y la Biblia también prevé para nutrir a la etapa de niño muchos nos, como este es uno, ya no andéis como los otros gentiles, ya no hagas esto, ya no hagas aquello, ¿verdad? Son prohibiciones amorosas de un Dios que sabe lo que el niño necesita para su bien, que si Dios fuera un padre consentidor y no le dijera no, pues no le va a ir bien a ese niño, ¿verdad que no? Si un padre no detiene a su niño de cruzar la calle sin ver, saben ustedes las consecuencias de eso, así que la palabra no es muy necesaria, aunque hoy en día platicábamos la psicología basura, dice no le digas no porque apaga su espíritu. La Biblia está llena de nos, ¿sí? Y no son para apagar el espíritu, son cuidadosos preceptos de amor de Dios que sabe más que nosotros y tiene que ser no, así que la Biblia está llena de no, por eso nosotros no debemos dejar de decir no a nuestros hijos, aunque estén grandotes y barbudos, ya estén más altos que nosotros, no, ¿sí? La etapa de niño, aspectos positivos es que están desarrollando ese amor, ese conocimiento, empiezan a ver sus dones, pueden usarlos como al servicio. Los niños hay que aprovecharlos porque en esta etapa les emociona lavar los platos y hay que aprovecharlos, ¿verdad, muchachos? Porque ya al rato no van a querer lavar los platos, pero ahorita están viendo que pueden usar sus manos para hacer cosas y tienen ese gozo, ¿verdad? Tienen gozo de lo que aprenden, lo comparten el evangelio. Filipenses 1:9 dice ahí que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y ciencia y conocimiento. Es ahorita ahí el deseo y ahí el impulso, pero todavía falta más. Hay tropiezos, hay caídas, pero para crecer a la siguiente etapa, porque esta etapa es peligrosa en las caídas, tienen que confiar en Dios, ¿sí? Tienen que seguir confiando en su Padre.
Dice Primera de Pedro 5:7, echa toda tu ansiedad sobre Él, hablando de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Así lo entendemos de nuestros padres en esa etapa de niños, teníamos a quien acudir, aunque vengan estas caídas primeras, pues podemos acudir a nuestro Padre. Y dice, además, Primera de Juan 2:12, otra vez refiriéndose a estos hijitos, estos niños en Cristo, estos hijos pequeños, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Aunque haya fallas en los hijitos, los padres saben perdonar a sus hijos, ¿verdad que sí? Que nos rompan el jarrón favorito, aunque nos desbaraten el rompecabezas que habíamos armado, pues hay perdón, y también de Dios para los hijitos. Y luego aquí nos quedamos, pero hay una etapa que no es parte del plan de desarrollo de Dios, pero es una etapa muy común. Y lo es en la vida física y lo es en la vida espiritual. Y es una etapa que le vamos a llamar de adolescente, pero Pablo la llama niño en Cristo. No es igual que el otro niño, no es el hijito que conoce al padre, este es un niño que no quiere crecer. ¿Sí? Vamos a ver algo de esto porque esta es la etapa más peligrosa o de las más peligrosas que puedo ver yo para la iglesia y para los creyentes. Y la iglesia de Corinto, precisamente donde Pablo dirige sus cartas, es el claro ejemplo de esto. Y aquí vemos a Pablo diciéndole a este grupo de creyentes, no son niños, pero son niños en Cristo, no son hijitos, ya pasaron esa etapa, ya conocen, ya tienen conocimiento, pero no quieren avanzar en madurez. Y dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces. Fíjense lo que es muy claro. Pablo dice, pues me tengo que regresar a darles los primeros conocimientos. Leche, pues ya lo saben. A lo mejor ya pasaron 5, 10 o 15 o 20 años. Otra vez volvernos a la lechita. No les puedo dar una comida vianda, nutritiva, porque no eran capaces, ni sois capaces, porque sois carnales. Aquí está la característica de esta etapa, que yo les digo, no forma parte de la directiva de Dios de crecimiento. Permitir la carnalidad de nuestra vida nos deja como niños en Cristo, nos hace adolescentes rebeldes. ¿Sí? El plan de Dios lleva al niño a convertirse en un joven que vence al maligno, así lo dice en Primera de Juan, ¿verdad? Os he escrito a vosotros hijitos, conocen al Padre, os he escrito a vosotros jóvenes que vencen al maligno. Esa es la directiva de crecimiento. Pero este bache o este agujero hace que el hijito no quiera llegar a vencer al maligno, quiere seguir participando de la carnalidad. Quiere seguir abrigando cosas que Dios no permite. No le gusta el no de la Biblia y trata mejor de convertir la Biblia en una especie de permiso para hacer lo que yo quiera. Esa carnalidad detiene el crecimiento espiritual, no es aceptable y es rebeldía ante Dios. ¿Sí? Dice Hebreos 5, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño en Cristo, ¿verdad? No hijito. Hay que distinguir muy bien las dos etapas, son diferentes. Y dice además, los diferentes son los que han alcanzado madurez para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Aquí está muy bien explicada que esta fuente de niñez adolescente rebelde es la carnalidad. Aquí hay independencia de la persona, pero no se toman las mejores decisiones. Transcurre el tiempo, pero no llegan a la madurez, aunque la persona cree ser madura, porque así son los adolescentes rebeldes, ¿verdad? Creen que lo saben todo y no saben nada, que es similar, ¿verdad? Muy similar. Vamos a ver algunas características de esta etapa, fíjense bien. Tienen conocimiento acumulado, mas no obediencia a la palabra. Si tú le citas la escritura, la conocen de memoria, pero no la quieren obedecer. Así como el adolescente rebelde sabe realmente mucha información y hasta puede pensar que sabe más que su papá.
No, ya estás en una etapa anterior, ahora yo soy de las tecnologías y demás. Dice 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece. ¿Sí? Eso es lo que es conocimiento en sí solo es vanidad. Dice además, pero el amor edifica. Entonces aquí hay conocimiento, hay mucha información, pero solo está acumulada. Dice la Escritura en 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que realmente sea sabio. ¿Sí? Pero este aspecto de la etapa de decir, no, a mí no me digan nada, yo me la sé todo, me sé toda la Escritura. Cuidado con decir eso. También en esta etapa está caracterizada, igual que la adolescencia física, está llena de ofensas, resentimientos y contenciones. Característico de los adolescentes, ¿verdad? Sentimientos de ofensa, sentimientos de distanciamiento, etcétera. Dice Pablo en Corinto, pues yo veo que eso pasa en ustedes. He sido informado acerca de vosotros, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Ahí está esa adolescencia espiritual mostrándose claramente. Otra característica es que a pesar de que vemos que estamos teniendo malos resultados, nos sentimos autosuficientes. No, yo no necesito de nadie, como el adolescente, ¿verdad? Bueno, el niño en Cristo también piensa que ya sabe lo suficiente, tiene lo suficiente y nadie debería decirle nada. Y Pablo le dice a la iglesia, pues según ustedes están saciados, según ustedes están ricos, y si nosotros, ¿verdad? Pues ojalá fuera cierto, ojalá reinases para que nosotros también reinemos también con ustedes. Así que adolescencia rebelde dice, no, estamos bien. Pues ojalá estuviéramos bien, ¿verdad? Todos, pues invítenos también para estar todos bien. Cuando la evidencia clara y manifiesta es que no es así, no es así. En esta etapa hay mucho orgullo, ¿sí? Dice Pablo a los corintios que eran orgullosos. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahí está el orgullo expresándose en que tenemos mucho, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea que pensamos que tenemos. Si tuviéramos algo, si tuviéramos cualquier cosa, también eso es por Dios, no por nosotros. Entonces no debe haber orgullo en nosotros. Una característica muy clara de la adolescencia rebelde, la niñez en Cristo, es la crítica y el desafío a la autoridad. Igual que en la etapa física, dice aquí 1 Corintios 4:18, y algunos andan como si yo no voy a ir a ustedes. Algunos están envanecidos, ¿sí? Como si yo nunca hubiera a ir a ustedes. Sabemos que Pablo sí fue a esta iglesia en Corinto después de esta primera carta y puso en orden las cosas, incluso de una manera, ¿cómo me puedo decirlo? Hiriente. Así lo dice él en la segunda carta, ¿verdad? Pablo sí fue y corrigió y dio varita, acéptenme el término. Entonces, va a pasar que Dios mismo va a poner en disciplina a quienes desafían su autoridad, quienes desafían lo que aquí está escrito. Y dice, no debe ser así, debe ser así como a mí me gusta. La escritura no es nueva, no necesitamos reinterpretarla, no necesitamos hacerle actualizaciones como a los celulares, ¿verdad? Ya no funciona, ya no me funciona a mí, déjame la actualizo. Así no es la escritura. Tú debes de aceptarla tal cual es y vivir por ella y a través de ella, porque así lo han hecho todos los creyentes en los últimos siglos. ¿Por qué habríamos de ser vanidosos nosotros y decir, vamos a cambiarla, vamos a modernizarla? Ya no la vamos a entender así, la vamos a entender de otra manera. Otra característica clara es el abandono de las cosas de Dios en esta etapa, ¿sí? Porque aunque digamos que todo está bien, abandonamos las cosas de Dios, que da muestra de que no es verdad. Y dice aquí, primero a los Corintios, Pablo hablando a la misma iglesia que muestra toda esta niñez, adolescente, rebelde en Cristo, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Abandonan las cosas de Dios, pero van a la reunión de la cena del Señor como si todo estuviera bien, cuando sabemos que no es así. Sabemos que tenemos cosas y cuentas que dar al Señor, pero
rebeldemente no queremos hacerlo. Preferimos el orgullo, preferimos decir que ya conocemos todo, preferimos criticar y desafiar a la autoridad, todo menos, como lo haría un adolescente, reconocer que estoy mal, que necesito del Señor, que los hermanos están ahí porque el Señor los ha puesto para ayudarnos. Y una clave adolescente típica es un concepto muy equivocado de lo que es el amor. ¿Verdad que la adolescencia es la etapa del amor? ¿Verdad que dicen eso? La primavera y todo eso. Pues es donde más errores y malos conceptos hay respecto al amor. Y en la etapa adulta nos damos cuenta lo muy equivocado que estábamos. Todas esas canciones que se escriben a los adolescentes describiendo el amor, en donde yo te necesito, mi deseo, lo que yo quiero, nada que ver con el amor. El amor no es yo me salgo con la mía, ámenme. El amor no es como sea que soy yo, así me acepten. Eso no es amor. El amor es, dice 1 Corintios 13, sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Cuántos jóvenes en aras del amor hacen cosas indebidas? Se escapan, ¿verdad? Se escapan, se fugan de sus casas para ver si ahí, es que nos amamos. El amor verdadero no hace nada indebido y bien importante, no busca lo suyo. Me salgo con la mía y eso es amor, eso no es amor. El amor verdadero, el que viene de Dios, no busca salirse con la suya. No se irrita, ya vimos que hay causas de divisiones en esta iglesia, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, y aparte dice que cuando haya cosas que sufrir, las sufre, cuando haya ofensas, las sufre, todo lo cree, todo lo espera, no es impaciente, todo lo soporta. Muy claro concepto, y curioso es que Pablo, cuando habla de esto del amor, fíjense de qué está hablando de la madurez en Cristo, ¿sí? Porque dice ahí, terminando el tema del amor, es que cuando yo era niño pensaba del amor mal, pensaba que el amor era salirme con la mía, pensaba que el amor era lo que yo quería, el amor es esto. Cuando era niño, así hablaba, así pensaba y así juzgaba, pero en tema del amor ya no soy niño, ya soy adulto. No es curiosidad, no es casualidad, ¿verdad? Que Pablo está mostrando como una cualidad de madurez el verdadero amor, como cualidad de madurez, de salir de esa etapa. ¿Cómo podemos salir de esta etapa? Porque esto es lo importante, ¿verdad? Bueno, dice 1 Corintios 1, 4 al 7, aquí vemos, gracias doy a mi Dios, y lo está diciendo a esa misma iglesia, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Aunque estemos en la etapa de rebeldía o de niñez en Cristo, la gran ventaja para salir de esta etapa es reconocer que verdaderamente en Cristo tenemos todo lo necesario, ¿sí? Que no nos falta nada, que Él ha provisto lo necesario para que nosotros fuésemos enriquecidos en palabra y en ciencia. Así que ese conocimiento acumulado hay que ponerlo a práctica, ¿sí? Para poder salir de esta etapa. Dice así, como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Fíjense cómo Pablo no está dudando de la salvación de los creyentes en Corinto, pero sí está poniéndoles en reto que no están madurando, que se están quedando en la rebeldía, en esa niñez en Cristo, porque están tratando de tener su crecimiento en Cristo, o su vida en Cristo, combinada con su carnalidad, su falso concepto del amor. Quieren las dos cosas, como dicen, ¿verdad? Quieren lo mejor de los dos. No se puede, no se puede, ¿sí? Vamos a permanecer niños en Cristo. Dice aquí Pablo, testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Sí están completos, ¿sí? Tienen potencial, tienen esos dones, esos conocimientos, pero nunca los han empleado realmente para los propósitos de Dios, pero lo pueden hacer. Así que igual que en un joven adolescente que por fin quiera y decida dejar esas actitudes de rebeldía, igual en el creyente, para dejar esa niñez en Cristo, tiene que decir, sí es cierto,
No puedo vivir carnalmente y tratar de estar espiritualmente presente. Tengo que hacer lo correcto. Tengo el conocimiento y tengo el Espíritu de Dios para hacerlo así. Y si lo hace, va a experimentar un gozo para poder crecer y seguir creciendo. Es fácil en esta etapa de adolescente voltear a ver a los demás y culpar a todos por lo que me pasa. Verdadero convicción bíblica y del Espíritu Santo es darme cuenta, como platicábamos el jueves, que el corazón de todo problema es un problema en mi corazón. Esa es la solución también. Reconocer que ahí está y no ver en los demás una salida. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Entonces, para el creyente, este es un punto crucial en su vida. Debe de tomar un rumbo, el rumbo del Señor o seguir el rumbo propio. Es su decisión, ¿sí? Que ponga a Dios y su voluntad al centro. Segunda a los Corintios 10, capítulo 5, nos invita, dice esto así: destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿Cómo vamos a poder salir de la etapa de niñez en Cristo? A través de la obediencia a la Escritura. ¿Sí? La obediencia, mis hermanos, la obediencia. Así como un adolescente nos daría muestras que está dejando esa etapa cuando empieza a ser obediente. Ya no rebelde, empieza a obedecer la Escritura. ¿Sí? Y Pedro nos anima: hermanos, procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sí? No queremos caer en este bache de adolescencia, niñez en Cristo. Bueno, siguiente etapa, ya lo dijimos, Juan dice: os he escrito a vosotros, hijitos, que conocéis al Padre. Y luego dice a la siguiente etapa: jóvenes que vencen al maligno. Vaya, yo creo que es una afirmación muy fuerte esta que está haciendo Juan, porque sabemos que el maligno es poderoso, mucho más poderoso que nosotros físicamente, ¿verdad? Mucho más poderoso en conocimiento, en presencia, pues qué sé yo, es mucho más poderoso que nosotros en todos los sentidos. ¿Cómo podríamos nosotros vencer al maligno? Y más, fíjense cómo no le atribuye a la etapa de anciano esta característica de vencer al maligno. Se la da a la etapa que es justo después de hijitos, así que miren lo que Dios espera de ustedes, o de todos nosotros, ¿verdad? Miren lo que Dios espera. Hay jóvenes que viven y piensan: no, es que todo eso de ir a evangelizar y de hacer y todo, eso es para los grandotes, para Cruz, que ya tiene montones de años, y ya se la sabe para él, pero para mí no es verdad, perdón Cruz, Os escribo a vosotros padres, ahorita la siguiente etapa es la de padres, porque conocéis al que es del principio. Vamos a ver eso después. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Qué espera Dios de este jovencito? Yo no puedo pensar, lo he repetido mucho y sé que los niños del PEP ya están más que escuchado esto, no puedo pensar en mejor ejemplo de este juventud que vence al maligno que esta pequeña niña de alrededor 11 años que es llevada cautiva a Siria, ¿sí? Como esclava, y dejando su casa en las peores condiciones, porque no fue ahí para que le pagaran salario, ¿verdad? Fue como una esclava. En pocos versículos Dios nos muestra cómo una jovencita hizo la diferencia incluso en dos naciones que estaban en guerra. ¿Cómo es posible que una pequeñita, frágil niñita como la que está ahí pueda hacer eso? Eso es lo que Dios espera, ¿sí? El plan de crecimiento y madurez de Dios se hace notorio en que entendamos, mis hermanos, que estamos en un campo de batalla. Fíjense, dice: hijitos que vencen al maligno. Jóvenes, están en un campo de batalla. ¿Por qué se predica y por qué se quiere vivir y por qué se quiere enseñar que la vida cristiana es un parque de diversiones? ¿Por qué se dice que la vida cristiana es un Six Flags o la feria o el bosque? La vida cristiana no es un parque de diversiones, no es un paseo por el campo, es una guerra.
Es una guerra espiritual que cobra víctimas, tal cual lo haría cualquier guerra, como la de Ucrania que está ahorita, o lo que fue la Segunda Guerra Mundial de Alemania y el mundo entero, ¿verdad? Y yo veo a los jóvenes a veces pensando y viviendo, queriendo creer que este mundo es un parque de diversiones. Y no caminan como caminaría un soldado por un campo minado. ¿Cómo camina un soldado en el campo de batalla? ¿Los han visto en los documentales? ¿Cómo camina un soldado en un campo de batalla? Folcloreando ahí, pelando moscas, viendo los aparadores, ay, a ver qué me compro, a ver, vamos al cine. ¿Cómo camina un soldado en un campo de batalla? Con sumo cuidado. Sabe que su vida está en riesgo con cada paso que da. Sabe que hacer caso a su general, a su mandamás, le va a dar la victoria. Tiene objetivos y tiene metas muy claras y no lo van a ustedes ver con sus iPods aquí puestos, ni lo van a ver en el campo con su celular ahí caminando como si nada. Lo van a ver concentrado, porque su vida depende de ello. Yo pienso que el mayor destructor de iglesias y de juventud cristiana hoy en día es hacerles creer a los niños que están en un campo de diversiones y que disfruten. Satanás los va a destruir. Juan no dijo, se escriba a vosotros jóvenes porque conocen tanto, o porque van a una escuela cristiana, o porque van a la iglesia. No, los ubica inmediatamente en el campo de batalla, como esa niñita. ¿Sí? No está ni siquiera en Israel, estaba en el territorio enemigo. Entonces, esto es bien importante, que lo entiendan nuestros jóvenes y que lo entiendan los papás de esos jóvenes, para que los entrenen como una batalla, no para que los consientan para ir a un parque a comerse un helado. De eso distingo yo la diferencia entre los jóvenes que vencen al maligno y de los jóvenes que se quedan niños en Cristo, de lo que les enseñamos, que es el camino del Señor. Entonces esta mujer, esta niña, Segunda de Reyes capítulo 5 está su historia, léanlo, son solo 5 versículos, pudiendo caer en depresión, como le gusta a los jóvenes, ¿verdad? Estar deprimidos, pudiendo caer en depresión, pudiendo caer en miseria, pudiendo tener odio para todos los que le rodeaban porque la sacaron de su casa. Ella usó del testimonio del Dios de Israel y le dice a su ama, ¿verdad? Si Naamán, si mi amo supiera del Dios de Israel, él puede ser sano. Conocemos la historia. Naamán, general de Siria, cree en el Señor, ¿verdad? Y su casa, y todo por esa niñita, todo por una pequeña niña que fue bien entrenada en su casa, porque yo creo que en su casa le decían, hija, en cualquier momento va a venir un ejército a atacarnos, y puede que nosotros ya no estemos contigo, pero te vamos a enseñar bien, para que seas la misma guerrera cuando estés en casa y cuando estás afuera. Y la entrenaron bien. Yo no conozco a sus papás y la Biblia no nos dice nada de ellos, pero sabemos que la entrenaron bien, la entrenaron para la guerra, para el campo de batalla, para el sufrimiento, y por eso ella fue el testimonio que tenemos ahora. Vosotros también, poniendo toda diligencia, añadan a vuestra fe. Ya conocemos, ya tenemos fe, niños recién nacen a una vida nueva, pero no se queden ahí, hay que poner virtud, hay que poner conocimiento, hay que poner dominio propio, hay que poner paciencia, hay que poner piedad, hay que poner afecto fraternal, hay que poner amor. Como un soldado que se va equipando. ¿Los han visto ahí en la calle cómo van los soldados? ¿Verdad? Todos equipados, hasta bolsas por todos lados, y en cada bolsa tienen un montón de cosas, bien equipados, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Qué importante, ni sin fruto. En esta etapa de vencimiento del maligno hay fruto ya, de esos jóvenes, ¿sí? Y bueno, yo digo jóvenes, pero acuérdense que esto no se puede alinear a una edad cronológica. No puedo decir, pues es que yo recién recibí al Señor, ya tengo 50 años, ya no entro aquí. No, sí entras, porque estás en estas características, ¿sí? Por lo cual, hermanos, ya lo dijimos, procurar hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas
sabiendo que estamos en un campo de batalla, sabemos que enfrentamos un enemigo poderosísimo, pero no vamos a caer, no vamos a caer, porque hay buen entrenamiento. Aspectos positivos de esta etapa que en la palabra griega es neaniskos, buscando dónde más se usa palabra neaniskos, y a veces se atribuye a un jovencito de edad y a veces se atribuye, como lo vimos ahorita, a una etapa de la vida cristiana. Una característica principal yo veo en esta etapa es que esta persona, y digo este joven porque la palabra neaniskos dice joven, deja de pensar en sí mismo y empieza a pensar en los demás. Esa es una buena característica de que estás en esta etapa, que ya no es prioridad lo que tú sientes y quieres. En la etapa anterior sí, es prioridad. En la adolescencia rebelde, en la niñez en Cristo, lo que yo quiero y deseo es prioritario. Pero en la etapa de un hijito, un joven que vence al maligno, no, ve por los demás, ¿sí? Ahorita vamos a ver eso porque este pasaje muy interesante que yo le platicaba a mi esposa en la semana, yo no había caído en cuenta acerca de esta narrativa en Hechos capítulo 23, en donde Satanás junta 40 hombres, ¿sí? Y esos hombres fanáticos en la religión judía dicen, no vamos a comer ni beber nada hasta que no matemos a Pablo. ¿Se acuerdan de esa historia? Y yo le preguntaba a ella, a manera, a ver, guachichil, ¿quién salvó a Pablo? Sabemos que el Señor. ¿Qué usó el Señor para salvar a Pablo en esa ocasión? ¿A quién usó Pablo? Ande, le debieron haber preguntado esa en campamento, ¿no se la saben? ¿A quién? Al sobrino de Pablo, que cuando la Biblia habla de él, usa la palabra neaniskos. Así que podemos atribuir que probablemente era un niño similar a la niñita que vimos ahorita, de 11 o 12 años más o menos. Ese niño, pudiendo estar jugando canicas, o pudiendo estar en su celular, o pudiendo estar en el mall, andaba ahí en la revuelta de los judíos, escuchando a su tío Pablo, porque nos dice claramente que es hijo de la hermana de Pablo, es su sobrino. Y pudiendo estar en las cosas de niño, cronológico, anda ahí, anda escuchando a Pablo, anda viendo la revuelta, a lo mejor hasta le diría, niño, ¿qué haces aquí? Se estaba preparando para la batalla, ¿sí? Y no lo mandaron a su casa, ni le atribuyeron correctamente, no, pues es que él no debería estar aquí, está chiquito, no. Agrado es su involucramiento, fíjense bien, conoce lo que Pablo enseña, ve cuando arrestan a su tío Pablo, y andando ahí, él escucha el plan de esos 40 hombres de matar a Pablo, pidiendo una audiencia, ¿se acuerdan? Y dice, y en el camino le hacemos una emboscada, y lo matamos. Satanás tenía un plan, mis hermanos, que los de ampliación no tengan las cartas de Pablo, ¿sí? Satanás tenía ya su plan de trabajo. ¿Quién lo venció? Este niñito. ¿Verdad que sí se puede vencer al maligno? Porque este niñito escucha ese plan, para empezar está en el lugar correcto, ¿sí? Está en el lugar correcto. Es un error pensar, no, que los niños no escuchen tan chiquitos. Está en el lugar correcto, está escuchando, está viendo, está sabiendo lo que es cristianismo, persecución y guerra. Y no se conforma con eso, está incluso atento a los peligros. Dijimos que ya no piensa en sí mismo, ¿verdad? Piensa en los demás. Y escucha el plan de estos hombres malos, y va y se lo dice a Pablo, y Pablo le dice, ve y díselo al procónsul. ¿Qué habilidad podría tener un niño de 12 años? Yo no lo sé, ¿verdad? Imagínenselo. Que va y pide cita con un procónsul. Un procónsul no recibe a cualquiera, pero había algo en ese niño que al soldado que lo recibe le llamaría la atención, y le dice al procónsul, ay, hay un niño que quiere hablar contigo. ¿Un niño? ¿Qué quiere un niño aquí? ¿Por qué no está jugando canicas? ¿Qué quiere un niño aquí en la guerra? ¿Por qué no está allá en su celular, en su Twitter, en su Facebook? No quiere hablar contigo. Y él le explica y le da órdenes al procónsul. Léanlo. Le dice, no lo hagas, no mandes a Pablo así y así, porque lo están esperando para matar. Resultado, una guardia protege, una guardia que finalmente Dios tenía plan para todo esto, ¿sí?
Pero vean a lo que me estoy refiriendo, los jóvenes, ¿verdad? Los hermanos también. Los jóvenes vencen al maligno. Si están en el lugar correcto y están haciendo lo correcto. Si no están en el lugar correcto y no están haciendo lo correcto, al contrario, son vencidos fácilmente por el maligno. Así que impresionante es, por lo menos dos ejemplos, hay muchos más, puedo hablar de José también, ¿verdad? Que desde niño fue vendido preso, y también pudo amargarse, y también pudo culpar a todo mundo, y pudo haberse tirado al suelo, o pudo haber aceptado esa seducción de esa mujer mala, pero venció al maligno, y preservó la genealogía de Israel. Joven, ¿qué puede hacer Dios contigo? ¿Sí? Pero tienes que dejar tus canicas, y tienes que dejar tu Twitter, y tienes que dejar tu Facebook, y tienes que estar en el lugar correcto. No, el ir al evangelismo y el compartir no es para Cruz, que ya está viejo. No, perdón, Cruz, otra vez. Es para ti, joven, que debes vencer al maligno. Eso es para ti. Tú debes de ser el primero en estar en las campañas evangelísticas, yendo y tratando. Venzan al maligno. Venzan con el bien el mal. No sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. Bueno, yo hablo a los jóvenes, pero podemos entrar en esta categoría. Tan pronto recibimos a Cristo, aunque lo recibamos a los 40, a los 50 años, vivamos por Él. Dice Daniel 12:3, otra característica en esta etapa: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Siempre hay mucho gozo cuando un joven que conoce la Escritura la comparte, ¿sí? Que enseña. Esa es otra característica de esta etapa. No pararse al micrófono no más es para los viejos, no, es para los que están en esta etapa queriendo vencer al maligno. Aspectos a cuidar en esta etapa es, pues deben de saber que van a venir mayores sufrimientos para mayor preparación, ¿sí? Porque la paciencia y las otras virtudes del amor de Dios, ya lo dijimos, se forjan a través de los golpes y las cinceladas y los tallones. Así que jóvenes, pues esperen sufrimientos, esperemos, ¿verdad? Sufrimientos, porque eso nos dan mayor preparación. Lo dice aquí Filipenses 3, 9 al 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Mientras allá digan, pare de sufrir, no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, van a venir pruebas, van a venir angustias, ¿sí? Pero en todo eso somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Se debe preservar la humildad, porque una corriente tentadora en esta etapa de vencimiento del maligno es la falta de humildad, ¿sí? La falta de humildad. Digo pues, dice Romanos 12:3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Ya lo dijimos, todo lo hemos recibido del Señor. No hay nada bueno en nosotros inerte por nosotros mismos. Pensemos con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y en esta etapa se debe de ver hacia adelante, porque viene otra etapa, la de padres. Hoy van a decir ustedes, qué rápido, la Biblia quiere que maduremos. ¿Se dan cuenta? Nosotros podíamos pensar que la vida cristiana es, bueno, pues llegar por ahí a lo mejor, si nos va bien y desde chiquitos conocen, pues ahí a los 40, 50 años que empiecen a hacer sus primeros pininos. No, la etapa, la etapa de crecimiento que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros es acelerada, ¿sí? Es muy acelerada. Dios quiere ver rápidamente en nosotros esas virtudes del Señor Jesucristo. No nos durmamos en nuestros laureles pensando, ay, no crece, no, déjalo, apenas tiene 40 años aquí en la iglesia, ya deja que tenga unos 80, a lo mejor empieza a compartir. No, no es normal, no es el plan de Dios. Hijitos, conocen al Padre, saben, tienen en Él todo el apoyo, todo el perdón. Jóvenes, venzan al maligno. Padres, ¡ay, qué rápido me los hizo crecer Dios! ¿Verdad? Quisiéramos ver a nuestros hijos chiquitos toda la vida, pero entendemos que eso no es lo que Dios quiere tampoco para ellos.
Así que se debe ver hacia adelante, palabra fiel, si alguno anhela obispado, ¿sí? Buena obra desea, es la siguiente etapa del padre, el que es obispo, el que ve por encima de todo lo que pasa por los demás. Un padre ya no vive para sí, aquí no hay ningún padre que diga, mis hijos son segundo lugar después de mí, ¿verdad que no? Ningún padre. Los padres viven para los hijos, para proveerles, para cuidarles, para prepararles para la siguiente generación. Esa es la etapa que viene después de hijitos. Qué rápido es el crecimiento. Para hacerlo, busquen jóvenes que vencen al maligno, adquirir más sabiduría, porque falta experiencia de la vida quizás, ¿verdad? Sabiduría. ¿Cómo lo podemos hacer? Timoteo es el ejemplo, ¿verdad? Pablo preparando a Timoteo, Pablo ya es este joven hijito que vence al maligno, pero Pablo lo empieza a preparar y le da las pistas de cómo llegar a la siguiente etapa. Sabemos que él va a ser obispo, ¿verdad que sí? Va a ser obispo en una iglesia, va a ser anciano y luego se va a dedicar a constituir ancianos. ¿Y qué es la primera? Persiste, no te dejes desanimar. Si el resto de tus jóvenes amigos no están persiguiendo lo mismo que tú no te desanimes. Si tú eres un joven y ves que los demás jóvenes están quedando atrás en madurez, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Nuevamente, aquí no vamos a decir, no, pues yo acepté al Señor a los 40 años, ya no me tocó esto. No, esa es tu niñez. Si a los 40 años el Señor te rescató, has sabido las Escrituras y dedícate a crecer. A lo mejor a los 40 años recibiste a Cristo y a los 41 años Dios ya te tiene estableciendo iglesias. ¿De qué va a depender? De lo que permitamos a Dios obrar en nuestra vida, destruyendo nuestra carnalidad, quitando todo aquello que no debe estar ahí. Y dice además, te puede hacer sabio, busca la sabiduría de Dios, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio. Así que hay que seguir estudiando, aunque digas tú, yo ya me sé muchos versículos, pues sabe más, estudia más, profundiza más, ama más al Señor a través de la Escritura. Pero mantente humilde, mantente en obediencia y en testimonio, ¿sí? Como incluso el Señor Jesucristo lo hizo, y se mantuvo en obediencia a sus padres, no teniendo por qué obedecerlos, no teniendo por qué hacerles caso. Aquí vemos dos pasajes de ese testimonio, hablando de ese Timoteo. Dice ahí en Hechos 16, la mención se hace que ese cierto discípulo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y miren qué clave, jóvenes, que vencen al maligno, para pasar a la siguiente etapa, tienen que tener buen testimonio. ¿Sí? Ahí está. Pablo ve y se fija en Timoteo y a partir de ahí toma a Timoteo para llevarlo a la siguiente etapa, porque los hermanos daban buen testimonio de él. Así que no nomás es lo que yo pienso que soy, es lo que los demás dicen que soy. Y hay algunos que dicen, no, pues es que no debe importar lo que los demás piensen. Si eso es una excusa para tener mal testimonio, sí debe importarte lo que los demás piensen. Sí debe importarte, debes de ser buen testimonio, ¿sí? Y luego dice además, Pablo mismo, él mismo en la etapa que está, dice, pues yo también no me quedo aquí, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Siempre hay algo más que alcanzar, mis hermanos. Y si siempre hay algo más que alcanzar, y ni mi hermano Ricardo creo que diría, ya alcancé, aquí me quedo, ¿verdad que no? Y mi hermano Héctor tampoco, ni mi hermano Josué, ni Hugo, ni José Luis, ni Roger, nadie lo diríamos. Así que hay que seguir, hay que involucrarnos más, hay que venir constantemente a las reuniones, hay que buscar formas de apoyar a los hermanos. No nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos y no desmayamos. Termino con esto. La línea del tiempo, y esta es solo una sugerida, tomando este pasaje de Primera de Juan, que nos invita a crecer. Ya les digo, no está sujeta a la edad cronológica. Pero sí es raro que una persona que dure 40 años en el Evangelio no transcurra en estas etapas. Ya lo dijimos, un recién nacido, en el momento que cree y confía, en ese momento es salvo, es nacido, ahí está el bebé, ¿verdad? Y luego viene la etapa de niño, tiene a su padre a quien recurrir, empiezan a ver las caídas, empieza a ver los descalabros,
pero continúa, ¿verdad?, confiando en tu papá. Ahí es la clave para que sobrevivas a la siguiente etapa, de niño a hijito. Confía en tu padre, aférrate a él, van a venir los tropezones. Ahí está el niño, ¿verdad? Cuidado, nadie debe de caer en la adolescencia rebelde cristiana. No es parte del plan de Dios, pero ahí se quedan muchos. En ese bache, niño en Cristo, en donde quieren combinar la carnalidad con la espiritualidad. Cuando la Biblia dice que estos dos se oponen, no pueden vivir juntos, no pueden convivir juntos. Las iglesias de falsa doctrina van a tratar de combinar esos dos. Las iglesias de sana doctrina van a decir, no, esta es la autoridad y esto es lo que se tiene que hacer, porque esto privilegia, ¿qué? ¿La carne? No, aquí no hay ningún alimento para la carne, ninguno. Aquí hay solamente alimento espiritual. Así que rogamos y seamos fieles para instruir, para dirigir a los nuevos creyentes y que nadie caiga en el bache de la adolescencia o la niñez en Cristo que se tipifica por la rebeldía. Y luego viene la etapa después de niño del joven que vence al maligno. Ya lo vimos, ¿verdad? Lo estudiamos hoy, espero que haya sido de ayuda. Lo que sigue, no lo vamos a ver hoy, no se apuren, es el padre, ¿sí?, que conoce al que es desde el principio, que ya trae un camino recorrido, pero un camino de victoria. No quiere decir que no haya habido fracasos, pero siempre ha habido un levantamiento más. Podemos caernos 100 veces, dice la Escritura, pero el que justo, aunque 100 veces caerá, se levanta porque Dios es el que sostiene su mano. Así que ahí está la siguiente etapa a la cual Pablo está proyectando a Timoteo, ¿sí?, y se convierte Timoteo en ese padre adulto que conoce al que es desde el principio. Y luego vendrá la etapa de anciano, y conocemos a Pablo ya en esa etapa de anciano, en donde ciertamente las fuerzas físicas pueden disminuir, pero el espíritu no. Ese aumenta en cuidado por los demás, aumenta en desvivirse por la predicación del evangelio. Y creo que podemos pensar en hermanos que así han terminado sus días. Y todos, mis hermanos, apuntamos a llegar a la medida de Jesucristo, que es el varón perfecto. A todos apuntamos ahí, todos debemos apuntar allá, ¿verdad? Para que, como ahorita se decía, ante su venida, no nos alejemos de él avergonzados. Si el Señor llega hoy, ojalá lo haga, ojalá esta sea la última semana, y no porque va a iniciar el ciclo escolar, porque anhelamos su venida, porque vemos el mundo corrupto, destructor que es de jóvenes y de todo, ¿verdad? Si el Señor llega hoy, que no me encuentre en pañales, teniendo ya 40 años en la iglesia, o 50 o 60, que no me encuentre en pañales, que me encuentre y no me avergüence, la medida del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Así que, a crecer, es el mandato que Dios nos da a todos, crecer en la gracia. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias porque tú has dado en tu palabra todo el alimento nutritivo, no solo para llegar a la salvación, aquí está lo necesario para ser salvo. No se necesitan más predicaciones, ni predicadores, ni mensajes. Aquí en esta palabra tú lo dejaste todo, para que el hombre se salve, para que se escape de ese castigo eterno que está destinado a los que no vienen a ti en fe y en completa rendición. Pero luego, Señor, reconocemos que este mensaje, esta palabra que puede llevar salvación y que debemos llevarla, también aquí está completa para nuestro crecimiento, para nutrirnos con todo el alimento necesario para ser fuertes y firmes en Cristo. No nos gusta mucho de lo que aquí está, Señor. Mucho del alimento espiritual no nos sabe bien a nuestra carne. Preferiríamos golosinas, preferiríamos cosas que nos agradan, pero tú no las incluiste aquí. Tú dijiste solamente esta palabra es para salvación y crecimiento. Así que ayúdanos a aferrarnos a ella. Ayúdanos a no buscar en otros lugares lo que queremos comer que no es nutritivo. Ayúdanos a concentrarnos. Queremos pedirte por la generación de nuestros jóvenes, porque ellos son quienes se quedan aquí en una guerra mucho más encarnecida que la que nosotros hemos librado. Ya no quisiéramos ver más jóvenes cayendo, Señor,
Ya no quisiéramos, con el dolor del corazón, lo sabes tú, no quisiéramos ver más jóvenes destruidos por Satanás, inutilizados en tu palabra, inutilizados en su testimonio, alejados de tu palabra, avergonzados. Ya no queremos, Señor. Ayúdanos a ser padres fieles, ayúdanos a ser responsables en lo que enseñamos, en lo que vivimos. Ayúdanos a ser como tú eres con nosotros, padres que disciplinan cuando se está haciendo algo malo, porque en la disciplina hay amor. Y que estos jóvenes que están hoy escuchándonos, que forman parte de nosotros, son nuestro cuerpo, Señor, que a través de la fidelidad a la obediencia en la palabra los veamos crecer y tomar lugares de responsabilidad y de cuidado en la iglesia. Son los ancianos, son las esposas de los ancianos, son los evangelistas, son los maestros. Señor, levanta una generación que te honre y que pelee en este campo de batalla, no que te deshonre, no que dé mal testimonio. Todo esto lo rogamos entendiendo la responsabilidad que tenemos cada uno en la etapa en la que estamos, de crecer, de no quedarnos enanos, de no quedarnos adolescentes. Entendemos nuestra responsabilidad. Ahora ayúdanos, Señor, a traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a dejar de vernos unos a otros como razón y excusa para no crecer, para no venir a convicción, Señor. Danos de tu verdad en nuestra vida. Te rogamos que como cuerpo, que no nos falta nadie, no nos sobra nadie, nos des esa unidad a través de nuestro Hijo, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.